Nosotros Norari Lozano, de la Fundación Mateo Esquivo, con quien vamos a dialogar también acerca de este tema. Norali, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Bien. Como decíamos, hay actividades tanto de mañana, arrancan muy temprano, luego de las 9 de la mañana, y también se van a extender incluso hasta la tarde. Bien. Sí, bueno, como bien vos decía, en el marco, digamos, y conmemorando este día tan importante a nivel internacional, que es el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil, lo que se va a hacer, o lo que va a hacer la Fundación, es una serie de actividades a la mañana en el Hospital de Niños Orlando Alasia, que van a participar, bueno, del área de cultura de la municipalidad, un mago, voluntarios también, bueno, y compartir con los chicos que están hospitalizados un momento de diversión, de alegría y darles también un presente, bueno, en este día que ellos lamentablemente, bueno, la tienen que pasar ahí. Eso por un lado, y bueno, después voluntarios que van a estar colaborando durante todo el día, y en la tarde lo que se va a hacer es una jornada de actividades en cuanto a la concientización y a la sensibilización de esta patología, bueno, que afecta directamente a los niños y a las niñas, pero bueno, de alguna otra manera también a nosotros, a las familias y a la comunidad en general. Se va a hacer en el playón del Centro de Deportes de la Municipalidad, en la Costanera, y va a haber, bueno, acceso a los juegos gratuitos para los niños y las niñas en el parque que está enfrente del playón. El famoso Parque de la Locomotora, como se le decía antes. Froschi Park, creo que se llama, pero sí, siempre se llamó así, pero bueno, nosotros los conocemos así como el Parque de la Locomotora. Y bueno, después una serie también de propuestas lúdicas, que bueno, colaboró la municipalidad en esto, a través, bueno, de ciertos facilitadores, digamos, que van a promocionar esto en los chicos, el juego y demás, y bueno, algunos están de alimentación saludable también, en lo que se puede compartir con las familias y con todas las personas que se puedan acercar, también garantizando de otra forma el derecho a la salud de los niños y niñas. A formas de colaborar y todo lo que sea la difusión en cuanto a los signos y síntomas del cáncer, y bueno, a las formas de colaborar en la Fundación para seguir trabajando, digamos, con con esta población y con esta patología, tanto para el diagnóstico precoz como para el acceso a un buen tratamiento. Y va a haber un cierre también, bueno, muy emotivo y en base al ritual significativo que pueden hacer los niños, las niñas y los familiares. Hace unos años se hacía la suelta de globos, que es un ritual súper importante también, pero ahora, ya que no se puede hacer por una cuestión ecológica, hace unos años no se hace, se va a hacer la ceremonia de plantación de una especie de planta que es... se pretende, digamos, propagarse, digamos, como un jardín, destinar un sector donde los niños, las niñas y las familias puedan allí dejar algunas intenciones o deseos, y como un símbolo de vida y la resignificación también de la muerte de los padres que han perdido a sus hijos. ¿Y a dónde va a ser eso? Eso va a ser en el Centro de Deportes de la Municipalidad, en el playón, digamos, que está ahí, del lado, digamos. Al lado del Centro de Deportes. Hay una canchita de fútbol. Sí, de básquet, es el playón ese donde se va a desarrollar las actividades. Mira, qué bueno. Da la casualidad justo, fíjate vos, porque habitualmente participan mucho los futbolistas profesionales, tanto de Unión como de Colón, y da la casualidad que hoy juega Unión y también juega Colón de local, pero Unión juega contra Patronato. O sea, por lo tanto, ¿mañana van a estar también los jugadores? Mira, la idea en principio era que ellos puedan participar de esta intervención que vamos a hacer en el hospital, pero bueno, por ciertas cuestiones, digamos, y condiciones en las que están los chicos, sobre todo los que están muy neutropénicos, justamente por esto del tratamiento, no puede haber mucha circulación de personas, digamos, incluso hasta la mayoría de ingresar a las habitaciones. Entonces, eso, bueno, estaba la intención, pero bueno, lamentablemente, por lo menos, o sea, con los chicos que están en el hospital no lo van a poder compartir. Y además creo que también tenían sus rutinas, supongo, de entrenamiento y demás que no coincidían. Claro. Así que... ¿Cómo llegas a vincularte vos con la Fundación? Bueno, yo en principio fui voluntaria en la Fundación. Yo soy
licenciada en psicología, con especialidad en psico-oncología, y trabajé con mi colega y compañera Lucila Boncompagni, que ella es una de las voluntarias de la fundación, que ella sigue trabajando en lo que es en la atención clínica con la familia y los pacientes. Y hace unos meses en la fundación se decidió hacer toda una estructuración, digamos, y un organigrama. Entonces, hablando con Diego Esquivo y demás, y organizando un poco los sectores y armando, digamos, creando sectores y áreas nuevas en la fundación, me empecé a trabajar, digamos, como directora ejecutiva. El acercamiento, en realidad la vinculación con la fundación es por la formación, por la especialidad y por la dedicación también, claro, que siempre, mi interés fue el área de psico-oncología pediátrica. Aunque ya no estés trabajando activamente de eso. No, en la fundación no, con los pacientes directamente no, sino que estoy ahora en la parte de la dirección ejecutiva. ¿Y cómo se trabaja justamente desde tu disciplina, desde tu profesión con los chicos? O sea, ¿cómo se puede mejorar justamente la matriz de tener esa patología, de tener esa enfermedad, ser tan chiquitos? ¿Cómo se trabaja con eso y no ser vulnerable también, digamos, claro, no convertirte vos también en una persona que le termina siendo, digamos, un saco de plomo, como se dice, digamos, claro, a eso, ¿no? Bueno, esa también es uno de los factores que interviene cuando nosotros nos dedicamos a eso y trabajamos, que también es una forma de cuidarnos, de cuidarnos de manera profesional, digamos, como decís vos, para no quedar vinculado, digamos, a lo que implica. También hay muchos... Es muy difícil. Es muy difícil y también por ahí hay muchos mitos y prejuicios por eso, porque yo siempre digo, alguien se tiene que dedicar a eso. Sí, claro. El rol, digamos, que cumple el psico-oncólogo, la psico-oncóloga es básicamente el acompañamiento al niño o niña de su familia, siempre buscando, y también dentro de lo que significa está dentro de los cuidados paliativos y demás, mejorar y el bienestar y la calidad de vida de la persona, ¿no? Sí, levantar el ánimo. Exacto. Sí, levantar el ánimo y trabajar también en cuanto a un acompañamiento que se hace a la familia. Puntualmente también el mayor trabajo es con los padres, porque en realidad todo lo que manifiesta el niño, digamos, por supuesto que está ligado y vinculado directamente a la percepción que tienen los adultos. Por eso digo, más allá de tu aptitud y actitud profesional, es muy difícil tener una actitud, digamos, como la que debes tener. Sí, por supuesto que requiere mucho de una cuestión de formación, como te decía hoy, de cuidarnos y de supervisión permanente, digamos. Y siempre es un círculo muy chico, digamos, muy pequeño, los que nos dedicamos a esto. De hecho, a nivel nacional, digamos, hay muy pocas personas que se dedican, digamos, a la psico-oncología y más a la psico-oncología pediátrica, que es todos cuando vos nombrás huyen y dicen, uy, qué duro. Pero también lo importante en esto es hacerlo de una forma y desde la alegría. Y desde la alegría, por más que sea paradójico, porque en realidad es el primer condimento que se necesita trabajando, digamos, con los niños, con su familia, digamos, porque si no siempre es todo duro y si bien ya es angustiante y triste la situación, la enfermedad y toda la connotación que tiene, por supuesto, porque cuando hablamos, de cáncer en general, sea pediátrico o de adultos, lo primero que pensamos es muerte. Muerte que también todos, el tabú lo tenemos todo, por más que sea algo repentino, por más que sea una enfermedad que tenemos que atravesar y es más dolorosa y demás. Pero hay que entender también la muerte como parte de la vida y trabajar siempre en lo que es el duelo, digamos, y como decía, en el acompañamiento desde ese lado, la actitud, digamos. ¿Cómo fue tu primer paciente? En realidad, mira, mi primera aproximación fue en España, cuando trabajé en la Asociación Española contra el Cáncer, y ahí fue mi primera aproximación, digamos, con niños y con adultos. Primero ¿Cómo con fue adultos. esa experiencia? La experiencia, en realidad eso sí fue más duro todavía, porque además de la situación de verte implicado, digamos, en esta patología y en lo que implica y ser, digamos, ahí primitiva, también había un choque cultural, digamos, en cuanto a la percepción de la enfermedad, y a la psicología ni hablar. De todavía pensar que el psicólogo, tenés que ir cuando estás loco y no como algo, sí, hace unos años. Entonces,
¿Cómo es eso? Es una percepción, digamos, muy, o sea, que tiene que ver con las distintas escuelas de psicología. Más restrictiva, tal vez. No sé si más restrictiva, sino, o sea, más obsoleta, tal vez. Si bien acá, bueno, se saben que en Argentina, digamos, tenemos una cantidad de psicólogos y sobre todo de que prima el psicoanálisis, que es muy distinta a las corrientes que están en Europa. Entonces, bueno, era un rechazo, pero, o sea, un rechazo inmediato, digamos, cuando nombramos la palabra psicología, al punto que tuve que decir que bueno, que era una voluntaria, que venía a ayudar y no decir mi disciplina. Así que eso, digamos, fue también todo de interesarme y meterme en ese mundo, digamos, de lo que significaba, porque yo no, o sea, una experiencia, perdón, la puedo llegar a tener por un conocido familiar, que es cuando recién te enterás de lo que es el cáncer y demás, pero bueno, cuando le toca a uno, digamos, es muy distinto o sea, la sensación y las percepciones que tiene sobre la enfermedad. Pero ese rechazo venía por parte de los adultos fundamentalmente, porque los niños no... Sí, pero como te digo, como una cuestión de concepción de la psicología en general, de la población, digamos. ¿Hay algún estudio que, basado obviamente en datos duros, sea en Argentina o en otros países, que pueda verificar y contrastar cuál es la evolución de un niño con una patología grave o medianamente grave con un acompañamiento psicológico y sin acompañamiento psicológico? Mira, estudios así en cuanto a riguroso de estudio, la verdad que desconozco, o por lo menos en Argentina, que por ahí no somos los países más, no somos un país que nos dedicamos más a eso, sino digamos que hay otros más que ya sabemos que se dedican bien a hacer todo ese tipo de estudios. Pero sí, por supuesto, en cuanto a, o sea, a trayectorias y de pacientes, testimonios, digamos, acompañamiento y familiares, que se han tenido en cuenta la importancia, digamos, de la parte psicológica en el acompañamiento, digamos, de todos los, o sea, las etapas de la enfermedad, dentro del diagnóstico, el tratamiento, recidiva, paliativo. De hecho, mira, con respecto a eso, el año pasado, el 9 de noviembre, fue o sea, de tanta magnitud que tiene, digamos, este acompañamiento y demás, y de la humanidad que tiene que haber, porque esto sí, por lo menos en esta patología, se destaca mucho más la necesidad de la humanidad por parte del médico, por parte del equipo, que lo ideal siempre sería, ¿no?, un equipo que trabaje tanto con el niño como con su familia. Y ahí estamos hablando de médicos, psicólogos, trabajador social, nutricionista, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, supongo que tal vez no sé si estudio, como te digo, que desconozco, pero sí análisis de la trayectoria de lo que implica, digamos, el cáncer. El año pasado, como te decía, el 9 de noviembre, se hizo el primer congreso argentino de pacientes y familiares con cáncer. O sea, ahí donde se ubicó el foco en el paciente y en el familiar. Infantiles y familiares. No, en general. Infantil y adultos. Porque siempre los congresos, la formación y demás son destinadas a médicos que vayan a hablar. Ahora, Norali, ¿por qué estamos tan atrasados? Espera, ¿y cuál fue el resultado? Como te digo, mira, que ya haya el primer congreso que se haga de pacientes y familiares con cáncer, o sea, en eso estamos, como te iba a corregir, avanzadísimos en el sentido de darle humanidad, digamos, que es la calidad humana es lo que hace a cómo también el paciente se tome y la actitud que tenga en el transcurso de la enfermedad, porque tenemos, por supuesto, las patologías que se dan de forma drástica, digamos, los diagnósticos, que se dan de forma drástica y el mismo diagnóstico se puede dar de una forma en la cual acompaña al paciente. Incluso también me ha pasado en las experiencias que tengo, tanto en Buenos Aires, que en algunos hospitales que trabajé, en el servicio de cuidados paliativos y en otros lugares, que generalmente los oncólogos, cuando empiezan a tratar con un paciente, después, cuando empiezan algunos a desmejorar, digamos, se empieza a agravar, digamos, el cuadro. El cuadro y la patología, empiezan como a tener un rechazo de ellos mismos también. Eso me ha pasado también a mí y a colegas. Entonces, en ese sentido, prima mucho en esto el acompañamiento y, como le digo... A ver, ¿cómo se manifiesta el rechazo? El rechazo en no atender más al paciente, por ejemplo, derivarlo. Porque te duele. Exacto. Te duele verlo así. Exactamente. Que por eso también es importante, como lo que decía yo hoy, de cuidarnos.
O sea, de una supervisión permanente, de trabajar, digamos, en esto, o sea, y la psicología en general, digamos, como parte de la vida. Te voy a hacer una pregunta, creo que debe ser difícil para si querés contestarla o no, pero me parece que es importante. Vos debes tener, en un momento, digamos, llegar a tu casa y me imagino que debe estar destrozada por ver, o en algún momento te habrá pasado. ¿Necesitas de apoyo también psicológico, digamos, tener que contar esto y tener que hacer, digamos, con colegas tuyas, digamos, contarles esta experiencia? Sí, como te decía, somos un círculo chicos los que nos dedicamos a esto y estamos en contacto permanente por esta cuestión. Como te digo, la supervisión también incluye este tema del cuidado y de que nosotros también, o sea, hagamos de alguna forma ese tratamiento. O sea, el tratamiento de... Y bueno, y no solamente eso, digamos, también que puede ser terapéutico para uno, sino también poder tomarse las cosas en un sentido de más alegría. Yo por eso por ahí muchos se me ríen y me dicen, ¿qué te reís? O siempre sonriendo, pero bueno, es una forma también de enfrentar esto. Y te digo, en ese sentido siempre el ser humano es social de por sí, pero de rodearnos, digamos, o de hacer también cosas y dedicarnos a cosas que no hagas bien, digamos, y que ayuden al bienestar de uno. Y al poder compartir, digamos, estas situaciones, si bien como siempre dicen es duro y demás, pero bueno, por supuesto que sí, he tenido, digamos, aparte todos los pacientes son distintos, con algunos generás unos vínculos, o sea, porque los atendés más o porque trabajás más con la familia y demás, porque no todo, eso es otra cuestión, no todo... cuando, bueno, lamentablemente, o sea, se entera del diagnóstico de cáncer y demás, por supuesto recurren al psicólogo, que si no es algo que se le ofrece, y también hay un rechazo con eso, pero también el rechazo, por supuesto, viene de la misma aceptación del diagnóstico. No es fácil, o sea, que te informen y enseguida decir, bueno, sí, lo acepto, y por todo lo que viene, ¿no? Claro. Todo, o sea, es toda una reorganización familiar en cuanto a ¿Cuántos chicos eso. son hoy dentro del hospital de niños? Mira, eso es muy relativo porque ahora, o sea, como decirte, están internados. Es súper fluctuante. También hubo alguna demanda por el traslado también del hospital Iturraspe, que algunos chicos se fueron derivados al hospital de niños. Pero, por ejemplo, ayer había 8, hoy hay 5 y así va cambiando el número. ¿Y el cannabis medicinal para estos casos? Mira, eso la verdad que si fehacientemente no puedo informarte algo porque no lo sé, pero yo lo que siempre digo es que siempre hay algo para hacer, sea en el momento que se detecte la enfermedad, siempre hay algún tratamiento o siempre hay algo alternativo para hacer. Y la verdad que no sé, como te digo, en estudios específicos cuáles son los resultados del aceite de cannabis. Sí, por supuesto sé que se utiliza en varias patologías y que sirve y que ha tenido buenos resultados, pero en esto específicamente ahí no me voy a meter porque no... Vos recién comentabas que cuando se le da la noticia a toda la familia, la cambia y la modifica drásticamente. Yo quería preguntarte por los hermanos, tanto mayores como los hermanos menores del paciente. Decías que vos trabajás y haces hincapié no solamente en el paciente, sino también con los papás, con las mamás. Y quería preguntarte por los hermanos porque la verdad que el cambio que sufren es terrible y muchas veces tienen que dejar los padres los trabajos para cambiarse de casa, para cambiarse incluso de ciudad y trasladarse a los centros de atención y hospitales con mayores cuidados, que tienen mejores equipamientos y demás. ¿Qué pasa con los hermanos y qué tratamiento se les brinda a ellos también? Bien, yo lo que decía, bueno, sí, capaz que lo nombré, pero decía, el acompañamiento es tanto al niño de la familia y en eso también se incluyen los hermanos también, bueno, por supuesto, tiene que ver, por supuesto, la etapa evolutiva y las edades. Pero por supuesto es también otra persona o son otras personas que les influye y están afectados por la patología de la hermana o de la hermana y también se debe trabajar con ellos. En el sentido, lo primero siempre que digo es, yo para todo digo, la verdad siempre antes que nada. Es importante que todos sepan, que todos tengan, o sea, como te digo, dependiendo la edad que tenga, claro. y adecuado a la información que puede recibir. Si son más pequeños, por supuesto no dar tantos detalles, pero sí hablar de que existe, digamos, una enfermedad que está presente, que va a tener ciertos cambios.
sobre todo, bueno, dependiendo al tratamiento que se tenga que someter, ir adelantando, ir previniendo lo que le va a pasar, cómo va a estar, porque por supuesto sí o sí eso le va a afectar, de alguna u otra forma le va a afectar al hermano y esto también afecta lo que decías vos, de las deserciones, cuando dejan las escuelas, todo, o sea, cambia todo, cambia la vida entera de la familia. Generalmente el cuidador principal que acompaña al niño o la niña tiene que dejar de trabajar, si tiene que hospitalizarse y los tratamientos a veces son largos. Bueno, y depende por supuesto también de todo, cómo lo va aceptando el paciente y demás. Pero por supuesto que en cuanto al acompañamiento, que es una de las cosas que trabajamos en la Fundación y de lo que ofrece, es importantísimo trabajar con toda la familia. Que bueno, a veces no se puede, porque bueno, la Fundación atiende todo lo que, por ejemplo, centro y norte de la provincia, por ahí, bueno, no pueden acercarse toda la familia por diferentes motivos y demás. Sí, por ahí es más accesible a los pacientes que son dentro de acá de la ciudad de Santa Fe, pero es importante también que se trabaje con toda la familia. Por eso también, como decía, trabajar con toda la familia implica también que haya un equipo, que sería lo ideal, un equipo interdisciplinario. Bien. Pero bueno, a veces por diferentes cuestiones estatales y no, esas cosas no suceden. Se está realizando una venta de remeras, mañana también. Mañana, sí. Mañana en una de las tantas actividades y dinámicas que están y de los stand, va a haber también, aparte de la difusión de todo lo que es cómo trabajamos en la fundación y demás, va a haber una venta que es una forma de colaborar, que pueden acercarse, digamos, ahí a la costanera y comprar a los voluntarios que van a estar, digamos, en esa parte. Parece bárbaro. Como otras opciones que tenemos de colaboración, esa es una. Bien. Noralí, muchísimas gracias por tu tiempo y todos los éxitos para las diferentes actividades que tienen previstas ya para mañana. Bueno, muchas gracias. Noralí Lozano, de la Fundación Mateo Esquivo, charlando un poco acerca del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y las diferentes actividades que tiene la ciudad de Santa Fe el día de mañana, 15 de febrero.